Leyes de Manú. Versión castellana de V. García Calderón, de la traducción del sánscrito al francés de Alois Eleurdes Longchamps. Libro séptimo. Conducta que deben observar los reyes y la clase militar. Versículo 1. Voy a declarar los deberes de los reyes, la conducta que debe observar un monarca. Diré cuál es su origen y por qué medio puede obtener la recompensa suprema. Versículo 2. Un kshatriya que ha recibido, según la regla, el divino sacramento de la iniciación, debe dedicarse a proteger, con justicia, a todo lo que está sometido a su poder. Versículo 3. En efecto, como cuando está privado de reyes este mundo queda trastornado de temor por todas partes, el Señor para la conservación de todos los seres, creó a un rey. Versículo 4. Tomando partículas eternas de la sustancia Indra, de Anila, de Yama, de Surya, de Agni, de Varuna, de Chandra y de Kubera. Véase más arriba libro. V. Versículo 96. Versículo 5. Y, porque un rey ha sido formado con partículas sacadas de la esencia de estos dioses principales, es por lo que sobrepasa en brillo a todos los otros mortales. Versículo 6. Al igual del sol quema los ojos y los corazones y nadie en la tierra puede mirarlo de frente. Versículo 7. Es el fuego, el viento, el sol, el genio que preside la luna, el rey de la justicia, el dios de las riquezas, el dios de las aguas y el soberano del firmamento por su poder. Versículo 8. No debe despreciarse a un monarca, aun cuando sea niño todavía, diciéndose, es un simple mortal, pues es una gran divinidad que reside bajo esta forma humana. Versículo 9. El fuego no quema sino al hombre que se acerca a él imprudentemente, pero el fuego de la cólera de un rey consume a toda una familia con sus ganados y sus otros bienes. Versículo 10. Después de haber examinado maduramente la oportunidad de un asunto, sus propias fuerzas, el tiempo y el lugar, un rey reviste toda clase de formas para hacer triunfar la justicia, según las circunstancias es amigo, enemigo o neutral. Versículo 11. El que, en su benevolencia, prodiga los favores de la fortuna, determina por su valor la victoria y con su cólera ocasiona la muerte, reúne ciertamente toda la majestad de los guardianes del mundo. Versículo 12. El hombre que en su extravío le manifiesta odio debe perecer infaliblemente, pues el rey busca inmediatamente la manera de arruinarlo. Versículo 13. Que el rey nunca se aparte de las reglas por las que ha determinado lo que es legal y lo que es ilegal, con respecto a las cosas permitidas y a las cosas prohibidas. Versículo 14. Para ayudar al rey en sus funciones, el Señor produjo desde el principio al genio del castigo, protector de todos los seres, ejecutor de la justicia, hijo suyo y cuya esencia es enteramente divina. Versículo 15. Es el temor del castigo lo que permite a todas las criaturas gozar de lo que les es propio y lo que les impide apartarse de sus deberes. Versículo 16. Que después de haber considerado el lugar y el tiempo, los medios de castigar y los preceptos de la ley, inflija el rey el castigo a los que se entregan a la iniquidad. Versículo 17. El castigo es un rey lleno de energía, es un administrador hábil, es un cuerdo dispensador de la ley, está reconocido como la garantía del cumplimiento del deber de las 4 órdenes. Versículo 18. El castigo gobierna al género humano, el castigo lo protege, el castigo vela mientras todo duerme,
el castigo es la justicia, dicen los sabios. Versículo 19. Infligido con circunspección y con oportunidad trae felicidad a los pueblos, pero aplicado inconsideradamente, los destruye de arriba abajo. Versículo 20. Si el rey no castigara sin descanso a los que merecen ser castigados, los más fuertes asarían a los más débiles como a pescados en un asador. O según otra lección, los más fuertes harían presa en los más débiles como los peces en su elemento. Versículo 21. La corneja vendría a picotear la ofrenda de arroz, el perro lamería la mantequilla clarificada, no existiría más derecho de propiedad, el hombre de más baja condición ocuparía el lugar del hombre de clase más elevada. Versículo 23. Los dioses, los titanes, los músicos celestes, los gigantes, las serpientes, cumplen con sus funciones especiales, contenidos que están por el temor al castigo. Versículo 24. Todas las clases se corromperían, todas las barreras serían derribadas, el universo no sería sino confusión si el castigo cesara de cumplir su deber. Es decir, si cesara de obrar u obrara intempestivamente. Comentario, punto. Versículo 25. En donde quiera que el castigo de color negro, de ojo rojo, viene a borrar las faltas, no experimentan los hombres espanto alguno si quien dispone el castigo está dotado de sano juicio. Versículo 26. Los cuerdos consideran que un rey verídico es apropiado para reglamentar el castigo, cuando solo obra con circunspección, cuando posee los libros santos y es perfectamente experto en materia de virtud, de placer y de riqueza. Versículo 27. El rey que lo impone con oportunidad aumenta estos tres medios de felicidad, pero un príncipe voluptuoso, colérico y bribón, muere por haber castigado. Versículo 28. Pues el castigo es la energía más poderosa, es difícil de mantener para los que no tienen el alma fortalecida por el estudio de las leyes, destruiría con toda su raza a un rey que se apartara de su deber. Versículo 29. Desbastaría los castillos, el territorio, los países habitados, con los seres móviles e inmóviles que encierran y afligiría por la privación de las ofrendas que deben hacérseles a los santos y a los dioses en el cielo. Literalmente, en la atmósfera, Antarixba, en la región intermediaria. Versículo 30. No puede infligir convenientemente el castigo un rey desprovisto de consejeros, imbécil, ávido de lucro, cuya inteligencia no se ha perfeccionado con el estudio de las leyes y que está entregado a los placeres de los sentidos. Versículo 31. Por un príncipe enteramente puro, fiel a sus promesas, cumplidor de las leyes, rodeado de hábiles servidores y dotado de sano juicio es por quien puede ser impuesto el castigo equitativamente. Versículo 32. Que se conduzca en su reino con justicia, que castigue rigurosamente a sus enemigos, que sea siempre franco con los amigos que afecciona, que esté lleno de dulzura para con los brahmanes. Versículo 33. El renombre de un monarca que obra de esta manera, aunque él viva de grano espigado, es decir, aunque tenga un pequeño tesoro, se extiende a lo lejos en el mundo como una gota de aceite de sésamo en el agua. Versículo 34. Pero el renombre del príncipe que es lo contrario, del primero y que no ha vencido sus pasiones, se estrecha, literalmente, se coagula en el mundo como una gota de mantequilla liquidada en el agua. Versículo 35.
El rey ha sido creado para ser el protector de todas las clases y de todas las órdenes. Las 4 órdenes son, la de los novicios, la de los dueños de casa, la de los anacoretas y la de los devotos ascéticos, que se mantienen sucesivamente en el cumplimiento de sus deberes. Versículo 36. Por lo que voy a exponeros del modo conveniente y por orden, lo que el rey debe hacer con sus ministros para proteger a los pueblos. Versículo 37. Después de haberse levantado al alba del día, debe mostrar el rey su respeto a los brahmanes versados en el conocimiento de los 3 libros santos y en la ciencia de la moral y guiarse por sus consejos. Versículo 38. Que venere constantemente a los brahmanes respetables por su vejez y por su devoción, que poseen la Santa Escritura y son puros de espíritu y de cuerpo, pues el que venera a los ancianos, es siempre honrado, aun por los gigantes. Versículo 39. Que tome ejemplo de ellos por su humildad, aun cuando su conducta sea juiciosa y mesurada. Versículo 40. Muchos soberanos, a consecuencia de su mala conducta, han perecido con sus bienes, mientras que ermitaños han obtenido reinos por su cordura y su humildad. Versículo 41. Bena se arruinó por su falta de juicio, así como el rey Nausa, príncipe de la dinastía lunar, rey de Praktisthana, y cuyo reino la sitúa Frances Hamilton en el 19º siglo antes de nuestra era. Según la fábula, habiendo perdido Indra el trono del cielo, Nausa, que había hecho 100 veces el sacrificio del caballo, fue colocado en lugar de Indra. Deseoso de gozar de todas sus prerrogativas, quiso obtener el amor de Satey, mujer del dios destronado. Ella consintió en recibirlo si él se mostraba a su vista, con más pomposo tren que su antecesor. Nausa pensó que nada sería más magnífico que hacerse llevar en hombros por los brahmanes. Como iban demasiado lentamente a su modo de ver, en su impaciencia, golpeó en la cabeza a Agastya, diciéndole zarpa, zarpa, es decir avanza, avanza. El santo, irritado, repitió las mismas palabras pero en otro sentido, en sus labios significaban camina serpiente, y en efecto Nausa fue convertido en serpiente. Langlois. Théâtre Indien, volumen 2, página 436. Sudasa, rey de Abodhya, que Hamilton sitúa en el 17º siglo antes de nuestra era. Según el mismo autor, Nimi, rey de Mitila, ha debido reinar en el 19º siglo antes de J.C. Yavana, Sumuka y Nimi. Versículo 42. Prithu, antiguo rey de la India que se supone anterior a las 2 antiguas y célebres dinastías cuyo origen se remonta, según los indios, hasta los dioses Soma y Surya, Buda, hijo de Soma y regente del planeta Mercurio, está considerado como el primer rey de la raza lunar, Somavansa. Ixcuacu, hijo de Manu Vivaswata, nieto por consiguiente de Surya, Vivaswat, y que se dice que vivió cerca de 2000 años antes de J.C. es el primer rey de la raza solar, Suryavansa. Los príncipes de esta dinastía reinaban sobre la comarca llamada Kosala que tenía por capital a Ayodhya, ciudad fundada por Ixcuacu. La capital de los reyes de la dinastía lunar fue primero Pratisthana, ciudad de la Antarvedí, situada cerca de la confluencia del Ganges y del Djema, Yamuna, cuyas ruinas vense todavía sobre la orilla izquierda del Ganges, enfrente de Allahabad. Los príncipes de la raza lunar se extendieron después en el Kurudesa y fundaron sucesivamente Indraprastha, Hastinapura y Kosambipura. Por el contrario, llegó a la reyesía por la cordura de su conducta así como Manu, como también Kubera obtuvo el imperio de las riquezas y el hijo de Gadi, Visvamitra, hijo de Gadi,
Es un príncipe de la raza lunar cuyas querellas con el Muni Vasista son célebres en los anales fabulosos de la India antigua. La posesión de una vaca que producía todo a discreción y que Visvamitra quería robar al santo personaje fue el origen de una lucha en la que Vasista venció con ayuda de su vaca que produjo legiones de bárbaros que destrozaron las tropas de su adversario. Visvamitra, reconociendo la superioridad del poder de los brahmanes, se entregó a rigurosas austeridades para elevarse de la condición de kshatriya a la de brahman y Brahma se vio obligado a concederle este favor. Algunos sabios piensan que debe entenderse por la vaca la India o su parte más rica cuya soberanía fue un motivo de guerra entre dos príncipes o dos clases rivales, la de los brahmanes y la de los kshatriyas. Los brahmanes llamaron en su auxilio a las naciones extranjeras con ayuda de las cuales obtuvieron la victoria. La guerra de Visvamitra contra Vasisía y las penitencias por las que obtuvo la dignidad de Brahman están contadas en el Ramayana y forman uno de los episodios más interesantes de este admirable poema, El puesto de Brahma. Versículo 43. Que el rey aprenda de quienes poseen los tres Vedas la triple doctrina que encierran, que estudie las leyes inmemoriales relativas a la aplicación de las penas, que adquiera la ciencia del raciocinio, el conocimiento del alma suprema, y que se informe sobre los trabajos de las diferentes profesiones como la agricultura, el comercio y el cuidado de los ganados, consultando a los que las ejercen. Versículo 44. Que día y noche se esfuercen en domeñar sus órganos, pues sólo el que señorea sus órganos es capaz de remeter los pueblos a su autoridad. Versículo 45. Que evite con el mayor cuidado los vicios que conducen a desgraciado fin, entre los cuales 10 y 8 provienen del amor al placer y de la cólera. Versículo 46. En efecto, un soberano dado a los vicios, que causa el amor al placer, pierde su virtud y su riqueza. Si se entrega a los vicios que origina la cólera, pierde aún la existencia por la venganza de sus súbditos. Versículo 47. La caza, el juego, literalmente, los dados. El sueño durante el día, la maledicencia, las mujeres, la embriaguez, el canto, la danza, la música instrumental y los viajes inútiles son las 10 clases de vicios que nacen del amor al placer. Versículo 48. La oficiosidad en divulgar el mal, la violencia, el acto de dañar en secreto, la envidia, la calumnia, el acto de apropiarse el bien ajeno, el de injuriar o de golpear a alguien componen la serie de 8 vicios que engendra la cólera. Versículo 49. Que ponga esfuerzo principalmente en vencer al deseo inmoderado, al que todos los sabios consideran como el de origen de estas dos series de vicios. En efecto, estas dos series derivan de ello. Versículo 50. A los licores que embriagan, al juego, a las mujeres y a la caza, enumerados así en orden, debe mirarlos el rey como a lo que hay de más funesto en la serie de los vicios nacidos del amor al placer. Versículo 51. Que considere siempre el acto de golpear, el de injuriar y el de dañar al bien ajeno como las 3 cosas más perniciosas en la serie de los vicios producidos por la cólera. Versículo 52. Y en el conjunto de los 7 vicios mencionados a los que están inclinados los hombres en todas partes, a los primeros en ese orden debe considerarlos todo príncipe magnánimo como más graves que los que siguen. Versículo 53. Comparados el vicio y la muerte, se ha declarado que el vicio es la cosa más horrible. En efecto, el hombre vicioso cae en las profundas regiones del infierno. Después de su muerte el hombre exento de vicios llega al cielo. Versículo 54.
El rey debe escoger 7 u 8 ministros cuyos antepasados hayan estado ligados al servicio real, que estén ellos mismos versados en el conocimiento de las leyes, que sean valientes, hábiles en el manejo de las armas, de noble linaje y cuya fidelidad esté asegurada con un juramento hecho por la imagen de una divinidad. Versículo 55. Una cosa fácil en sí misma se torna difícil para un hombre solo, con tanta mayor razón cuando se trata de gobernar, sin ser ayudado, un reino cuyas rentas son considerables. Versículo 56. Que examine siempre con estos ministros las cosas que deben discutirse en común, la paz y la guerra, sus fuerzas. Estas fuerzas consisten en el ejército, el tesoro, las ciudades y el territorio. Comentario. Sus rentas, su seguridad personal y la de su reino y los medios de asegurar las ventajas adquiridas. Versículo 57. Después de haber consultado sus pareceres separadamente, después colectivamente, debe adoptar en el asunto de que se trata la medida que le parezca más ventajosa. Versículo 58. Pero que delibere con un Brahman de profundo saber y que sea el más hábil de todos estos consejeros sobre la importante resolución que ha tomado con respecto a los 6 artículos principales. Véase más adelante, versículo 100. Versículo 59. Que le comunique con toda confianza cuantos asuntos tenga, y que después de haber tomado con él una determinación final, ponga en ejecución el asunto. Versículo 60. Debe también escoger otros consejeros íntegros, muy instruidos, asiduos, experto en materia de finanzas y de probada virtud. Versículo 61. ¿Cuántos hombres son necesarios para que se ejecuten convenientemente los asuntos? Tantos otros debe tomar a su servicio entre las gentes activas, capaces y experimentadas. Versículo 62. Que entre estos emplee a los que son valientes, de buena familia, e íntegros, en la explotación de las minas de oro, de plata o de piedras preciosas y en percibir los productos de las tierras cultivadas. Y que confíe la custodia del interior del palacio a hombres pusilánimes, porque hombres valientes, viendo al rey solo a menudo o rodeado de sus mujeres, podrían matarlo a instigación de sus enemigos. Versículo 63. Que escoja un embajador perfectamente versado en el conocimiento de todos los astras, el cual sepa interpretar los signos, el continente y los gestos, sea puro en sus costumbres e incorruptible, hábil y de nacimiento ilustre. Versículo 64. Se estima al embajador de un rey cuando es afable, puro, mañoso, dotado de buena memoria, muy al corriente de los lugares y de los tiempos, de buena presencia, intrépido y elocuente. Versículo 65. De un general es de quien depende el ejército de la justa aplicación de las penas, de lo que depende el buen orden, el tesoro y el territorio dependen del rey, la guerra y la paz, del embajador. Versículo 66. En efecto, el embajador es quien realiza el acercamiento de los enemigos, quien divide a los aliados, pues se ocupa de los asuntos que determinan una ruptura o la buena inteligencia. Versículo 67. Que en las negociaciones con un rey extranjero, el embajador adivine las intenciones de éste por ciertos signos, por su continente y sus gestos y por los signos y los gestos de sus propios emisarios secretos, y que sepa los proyectos de este príncipe abocándose con consejeros ávidos o descontentos. Versículo 68. Que habiéndose informado por su embajador de todos los designios del soberano extranjero, tome el rey las mayores precauciones para que no pueda hacerle daño alguno. Versículo 69.
que fije su residencia en un paraje campestre, fértil en granos, habitado por gentes de bien, sano, agradable, rodeado de vecinos apacibles y en donde los habitantes pueden fácilmente procurarse con qué comer. Versículo 70. Que se establezca en un lugar, que tenga su acceso defendido, ya sea por un desierto árido que se extiende a todo alrededor, ya sea por murallas de piedra o de ladrillo, ya por bosques impenetrables, ya por fosos llenos de agua, ya por hombres armados, ya por una montaña sobre la que está situada esta plaza. Versículo 71. Que haga todo lo posible para retirarse a una plaza que una montaña hace inaccesible, pues tal fortaleza es muy estimada a causa de las numerosas ventajas que presenta. Versículo 72. Los tres primeros lugares de difícil acceso, los desiertos, las murallas y los fosos, sirven de protección a las fieras, los ratones y los animales acuáticos, y los tres últimos medios de defensa, siguiendo el orden, los bosques, los soldados y las montañas, a los monos, los hombres y los dioses. Versículo 73. Así como los enemigos de estos seres no pueden hacerles daño cuando están al abrigo en sus diferentes albergues, así también un rey que se ha retirado a una plaza inaccesible no tiene nada que temer de sus enemigos. Versículo 74. Un solo arquero colocado sobre una muralla puede afrontar a 10 enemigos, 100 arqueros pueden resistir a 100.000 enemigos, he aquí por qué se da valor a una plaza fuerte. Versículo 75. La fortaleza debe estar provista de armas, de víveres, de dinero, de bestias de carga, de bracmanes, de hombres que habrán trochas, de máquinas, de hierbas y de agua. Versículo 76. Que, en el medio, el rey haga construir para él un palacio que encierre todos los edificios necesarios y que esté bien distribuido, defendido por muros y fosos, habitable en toda estación, brillante de estuco, rodeado de agua y de árboles. Versículo 77. Que después de haberse establecido allí tome esposa de su misma clase, dotada de los signos que son de feliz presagio, la que pertenezca a una gran familia, sea encantadora y esté adornada de belleza de cualidades estimables. Versículo 78. Que escoja un consejero espiritual, purohitá, y un capellán, ritwid, encargados de celebrar para él las ceremonias domésticas y las que se celebran con los tres fuegos sagrados. Versículo 79. Que el rey haga diferentes sacrificios acompañados de diferentes presentes, que para cumplir enteramente su deber procure goces y riquezas a los brahmanes. Versículo 80. Que haga percibir, por medio de comisionados fieles, su renta anual en todos sus dominios, que observe las leyes en este mundo, que se conduzca como un padre con sus súbditos. Versículo 81. Debe establecer en cada parte diversos inspectores inteligentes, encargados de examinar la conducta de los que están al servicio del príncipe. Versículo 82. Que honre con presentes a los brahmanes que, después de haber terminado sus estudios teológicos, han abandonado la casa de su padre espiritual, pues este tesoro que depositan los reyes en manos de los brahmanes ha sido declarado imperecedero. Versículo 83. No puede ser robado por ladrones ni por enemigos, no puede perderse, por consiguiente, debe confiar a los brahmanes este tesoro imperecedero. Es decir, que debe hacerles presentes. Comentario, punto. Versículo 84. La oblación vertida en la boca o en la mano de un brahmán es mucho mejor que las ofrendas al fuego, no cae nunca, nunca se reseca, no se consume nunca. Versículo 85.
El don hecho a un hombre que no es Brahman no tiene sino un mérito corriente, vale el doble si se le hace a un hombre que se dice Brahman, hecho a un Brahman avanzado en el estudio de los Vedas, es 100.000 veces más meritorio, hecho a un teólogo consumado, es infinito. Versículo 86. Ofrecido a una persona que es digna de él y con fe pura, un don trae después de la muerte una recompensa ligera o considerable al que lo hace. Versículo 87. Cuando un rey que protege a su pueblo se ve desafiado por un enemigo que lo iguala, lo sobrepasa o le es inferior en fuerza, no debe rehuir el combate, que recuerde el deber de la clase militar. Versículo 88. No huir nunca en un combate, proteger a los pueblos, honrar a los brahmanes, tales son los deberes eminentes cuyo cumplimiento trae la felicidad a los reyes. Versículo 89. Los soberanos que en las batallas, deseosos de vencerse uno a otro, combaten con la mayor valentía y sin volver la cabeza, se van directamente al cielo después de su muerte. Versículo 90. Un guerrero nunca debe emplear en una lucha contra sus enemigos armas pérfidas, como palos que encierran estiletes agudos, ni flechas zarpadas, ni flechas envenenadas, ni tiros inflamados. Hase creído que se trataba aquí de cohetes que contenían una composición inflamable semejante a la del fuego griego o de la pólvora de cañón, pero esto es muy dudoso. Los tiros inflamados que se mencionan en el texto de Manú son quizás simplemente flechas guarnecidas de materias que pueden prender fuego. Los antiguos usaban análogas. Versículo 91. Que hieran a un enemigo que camina a pie si él se halla en un carro, ni a un hombre afeminado, ni al que junta las manos pidiendo gracia, ni al que tiene sueltos los cabellos, ni al que está sentado, ni al que dice, soy tu prisionero. Versículo 92. Ni a un hombre dormido, ni a quien no tiene coraza, ni al que está desnudo, ni al que está desarmado, ni al que mira el combate sin tomar parte en él, ni al que está luchando con otro. Versículo 93. Ni al que tiene el arma rota, ni al que está anonadado por la tristeza, ni a un hombre gravemente herido, ni a un cobarde, ni a un fugitivo, que se acuerde del deber de los guerreros valientes. Versículo 94. El cobarde que huye durante el combate y a quien matan sus enemigos, carga con todas las malas acciones de su jefe, cualesquiera que sean. Versículo 95. Y si este fugitivo, que ha sido asesinado, había hecho provisión de algunas buenas obras para la otra vida, su jefe se aprovecha de ellas. Versículo 96. Los carros, los caballos, los elefantes, las sombrillas, los vestidos, los granos, los ganados, las mujeres, los ingredientes de toda clase, los metales, con excepción del oro y de la plata, pertenecen por derecho a quien se ha apoderado de ellos en la guerra. Versículo 97. Debe deducirse de este botín la parte de más precio para ofrecerla al rey, tal es la regla del Veda, y el rey debe distribuir entre todos sus soldados lo que no ha sido tomado separadamente. Versículo 98. Tal es la ley irreprochable y primordial que concierne a la clase militar. Un kshatriya, al matar a sus enemigos en un combate, no debe nunca apartarse de esta ley. Versículo 99. Que desee conquistar lo que no ha adquirido, que conserve cuidadosamente lo que adquiere, que conservándolo, lo aumente dándole valor y que dé el producto a los que de ellos son dignos. Versículo 100. Que sepa que la observancia de estos 4 preceptos hace obtener lo que es objeto de los deseos del hombre, la felicidad, en consecuencia, debe siempre conformarse a ellos con exactitud y sin descanso.
Versículo 101. Que el rey trate de conquistar lo que ansía con ayuda de su ejército, que conserve por su vigilancia lo que ha ganado, que conservándolo, lo aumente con los medios legales, que cuando lo ha aumentado, lo distribuya en liberalidades. Versículo 102. Que ejercite constantemente sus tropas, que siempre despliegue valor, que esconda cuidadosamente lo que debe quedar en secreto, que constantemente espíe el lado débil del enemigo. Versículo 103. El rey cuyo ejército continuamente se ejercita es temido en el mundo entero, en consecuencia, que siempre se haga respetar de los pueblos por sus fuerzas militares. Versículo 104. Que obre siempre lealmente y no recurra al fraude nunca, y que estando siempre sobre aviso, descubra las maniobras pérfidas de su enemigo. Versículo 105. Que su adversario no se dé cuenta de su lado débil, sino que él trate de conocer la parte vulnerable de su enemigo, que, semejante a la tortuga, atraiga hacia todos los miembros de la reyesía y que repare todas las brechas del Estado. Versículo 106. Que, como la garza, reflexione en todas las ventajas que puede obtener, que, como el león, despliegue su valor, que, como el lobo, ataque de improviso, que, como la liebre, haga prudentemente su retirada. Versículo 107. Que cuando se ha dispuesto así a hacer conquistas, someta a su autoridad a los que se oponen por medio de negociaciones y por otros 3 medios que son, distribuir presentes, sembrar la discordia y emplear la fuerza de las armas. Véase más lejos, versículo 198. Versículo 108. Que si no logra obligarlos por estos 3 medios, los ataque abiertamente por la fuerza y los obligue sucesivamente a someterse. Versículo 109. De estos 4 medios, comenzando por los tratados, estiman siempre de preferencia los hombres instruidos a las negociaciones pacíficas y a la guerra para utilidad de los reinos. Versículo 110. Así como el cultivador arranca la mala hierba para preservar el grano, así también un rey debe proteger su reino destruyendo a sus enemigos. Versículo 111. El rey que oprime a sus súbditos con su injusto comportamiento, se ve privado pronto de la reyesía y de la vida, así como todos sus parientes. Versículo 112. Así como el agotamiento del cuerpo acaba la vida de los seres animados, así también la vida de los reyes se acaba por el agotamiento de su reino. Versículo 113. Que para mantener el buen orden en sus estados, el rey se conforme siempre a las reglas siguientes, pues el soberano cuyo reino está bien gobernado ve acrecentarse su prosperidad. Versículo 114. Que para 2, 3 o aún 100 pueblos, según su importancia, establezca una compañía de guardias mandados por un oficial de confianza y encargados de vigilar por la seguridad del país. Versículo 115. Que por cada comuna instituya un jefe, grama. La palabra grama que he creído conveniente traducir por comuna debe entenderse aquí de un pueblo o de una ciudad con su territorio circundante. Un jefe de 20, un jefe de 100, un jefe de 1000. Versículo 116. El jefe de una comuna debe por sí mismo dar a conocer a los jefes de las 10 comunas los desórdenes, como robos, pillajes, a medida que ocurren en su jurisdicción, cuando no puede reprimirlos. El jefe de 10 comunas debe darlo a conocer al jefe comisionado para 20. Versículo 117. El jefe de las 20 comunas debe notificarlo todo al jefe instituido para 100 y este último debe transmitir el informe personalmente al jefe de 1000 comunas.
Versículo 118. Las cosas que están obligados a dar los habitantes de una comuna todos los días al rey, como arroz, bebida, leña, debe percibirlas el jefe de una comuna para sus emolumentos. Versículo 119. El jefe de 10 comunas debe gozar del producto de un kula. El kula es la extensión de terreno que pueden labrar 2 arados, provisto cada uno de 6 toros. El jefe de 20 comunas, del producto de 5 grama, el jefe de 1000 comunas, del producto de una ciudad pura.